Si consideramos a la ebanistería como el mueble fino y de calidad, no solo tenemos que atendernos a los muebles de museo. Hoy un mueble moderno, minimalista, también es una obra de ebanistería, quizás tan importante y tan difícil de hacer como los antiguos muebles clásicos. En el capítulo de hoy, Miguel nos presenta a uno de sus alumnos del Colegio Rayo que tiene madera para transformar a una tabla en una mesa que es un canto a la carpintería. Soy Miguel Ángel Caloyero, maestro jefe de la especialidad de técnicos, industria y diseño del mueble, una de las 9 especialidades de las escuelas Rayo. La filosofía de la enseñanza de estas escuelas técnicas Rayo tenemos que encontrarla remontándonos un poco al pasado. Estas escuelas fueron fundadas por inmigrantes y fueron inmigrantes los primeros que enseñaron en el instituto, que trajeron junto con ellos de la Europa todas sus técnicas y todos sus conocimientos que fueron volcados a las nuevas generaciones. Todas esas generaciones tratan de conservar, si bien ayornar, todas las técnicas y conocimientos que nos transmitieron en sus enseñanzas. Los oficios son transmitidos primero en forma verbal, segundo en forma técnica, o sea, por medio de dibujos y planos y fotos. Uno trata de recrear la parte estética de los muebles clásicos utilizando métodos modernos. Familia de palabras. Dícese del programa que toma términos de las etapas de trabajo de la construcción y los analiza según su significado en la obra y en los distintos contextos donde se utilizan. La primera parte para iniciar la construcción de esta mesa es dibujar en escala 1 en 1, o sea, tamaño real, la mesa con todos los cortes y detalles interiores, en donde se ve los medios de unión, en este caso tarugos, tapacantos, que es un reborde de cedro que va alrededor, y todos los medios de sujeción y enchapados. La estructura básica es la tabla, transformada en planos, en listones y unidos por encastres, que son los que se usan normalmente encolados para formar esa estructura. Es un objeto plano, con bordes definidos, se puede utilizar para cocinar. Una tabla es un elemento que se puede uno parar y hacer surf. Es una sucesión de números o puede ser también una sucesión de signos que pueden ser químicos. Y en el caso de que sean números van a ir ascendiendo, o sea, en forma escalonada. Una tabla se usa para hacer muebles, para hacer tabiques, para hacer estructuras. Nosotros consideramos tabla a una madera que tiene un largo, un ancho y un espesor. En las tablas pueden ser de madera en bruto, que es como viene cortada del árbol, del bosque, o madera cepillada. Una tabla de skate, bueno, es un elemento que se utiliza para, además de patinar y divertirse, para la práctica del skateboarding, que es un deporte que tiene ya más de 40 años. Esta tabla, que es una tabla convencional, es la que se usa mayormente para las competencias de hoy en día y también se practica mucho en las calles. Bueno, tablas en ajedrez es un sinónimo de empate. Los jugadores se pueden poner de acuerdo en el medio del partido y ofrecerle un empate, o sea, ofrecer tablas y el jugador puede aceptar o puede rechazar. Si rechaza, la partida continúa
y si acepta automáticamente es un empate, es unas tablas. Una tabla sirve exactamente para hacer estructuras de muebles. Una vez traída del bosque y sacada del rollizo, que es el tronco, y al estar cortada en bruto, necesita un maquinado. Ese maquinado se realiza en máquinas como la garlopa y la cepilladora. Eso nos da un espesor preciso. Eso transforma la tabla en listones para hacer una estructura. El skate nos sirve como un medio de transporte en la ciudad para practicar el deporte profesionalmente o simplemente para recrearse y divertirse. Las tablas pueden servir como un medio estratégico. Un jugador puede ser inferior en puntaje internacional o puntaje de ranking, entonces hace un esquema para empatar la partida, y también puede ser una cuestión de la tabla de posiciones, según su ubicación, por ahí le sirven las tablas, entonces acepta o propone para quedar bien posicionado en la tabla de posiciones. Existen diferentes tipos de tablas de acuerdo al pedido del cliente o lo que se usa en el mercado. Ese tipo de tabla puede estar cortada en bruto a diferentes espesores, de 3 a 1 pulgada, es lo más normal y lo que se encuentra en los mercados y en los supermercados de madera. Hay diferentes tipos de tablas. Tenemos las tablas de los comienzos del skate, que son más parecidas a lo que era una patineta. Tablas de los años 90, que fueron como más grandes y con forma. Tenemos las tablas convencionales, que son las que se usan hoy en día. Y también hay tablas más largas, que se le denomina tablas de longboard, que son más que nada para descensos o para deslizarse. Cada deportista elige cuál es más alta para él y con la que más le gusta divertirse. Bueno, existen varios tipos de tablas. El significado es el mismo, es un empate, pero puede haber, por acuerdo de los jugadores, uno le ofrece al otro y acepta las tablas, la partida ahí finaliza. O puede también llamar al árbitro y reclamar tablas según la posición. Ahí el árbitro, según la posición que está en el tablero, puede dar las tablas, puede rechazarlas o puede posponer la decisión, fijarse cómo juegan los jugadores, si están haciendo esfuerzo para ganar la partida, y entonces puede decretar las tablas. Los trozos de madera se cepillan primero de una cara y luego de un canto. Esta operación es la más importante para iniciar cualquier trabajo. Una vez que tenemos resuelto el tema de las uniones, pasamos a trabajar la madera, como siempre, cara y canto, que nos da la planitud y la escuadra para después transformarla en una pata piramidal que va a ser parte de la mesa. Una manera de expresarse, una manera de hacer arte. Una tonada de un músico, o puede ser un animal, un pájaro. El canto es un sonido que generan los seres humanos a través de las cuerdas vocales por la inspiración de aire, y hay varias técnicas de canto. Puede ser un canto natural, también puede ser un canto rocoso. Es una expresión del interior. Se conoce como canto en la madera
a la parte de menos espesor normalmente que tienen las tablas. Esto es el canto, esto es la cara y estas son las cabezas. El canto es la emisión de voz para generar música, para generar sonido. En la voz todo el sonido proviene del cuerpo y eso es lo que también hace que cada persona tenga una voz única e irrepetible. Y por otra parte es un instrumento que es el único en el cual se puede transmitir mediante texto, lo cual lo hace muy personal y especial para el que lo escucha y para el que lo canta también. En la tragedia griega clásica se denomina canto a cada una de las intervenciones del coro que sirven para enmarcar los núcleos de acción o los distintos episodios. También se denomina canto a cada una de las partes en las que se dividen los poemas épicos, es decir, aquellos textos en los que se relatan las hazañas de los héroes, como la Eneida, la Ilíada o la Odisea. El canto necesita estar a escuadra o estar suficientemente derecho como para poder normalizar el trabajo y poder aplicar en ello molduras, tallas o simplemente formar parte de una estructura en donde la planitud es lo esencial. El canto sirve para hacer música y transmitir un mensaje. Oh, Lord knows I miss you. Oh, where did our love go? En la tragedia griega clásica, especialmente en las tragedias de Sófocles, la función de los cantos es precisamente separar los distintos núcleos de acción. Y en muchas de ellas representan la voz del pueblo. Sirven para que el espectador, ayudan al espectador a reflexionar acerca de las cosas que ven en escena. Los cantos pueden ser cepillados, lijados, moldurados, cortados. Todo tipo de trabajo, sea hacia la cara o cualquier parte de la madera, es utilizable también en el canto. Básicamente podríamos decir que hay dos ramas grandes de canto, que es el canto clásico o lírico, que es una disciplina totalmente distinta al canto popular. Dentro del canto popular están todos los géneros que conocemos, rock, pop, jazz, blues, que es distinto al canto lírico en su técnica. Los cantos en la tragedia griega reciben distintos nombres. Se llama párodos al canto inicial del coro, aquel que ponía en conocimiento del espectador acciones anteriores a lo que iba a ver en escena. Reciben el nombre de estásimos los cantos que sirven para separar los distintos episodios o núcleos de acción. La tragedia griega se cierra con un canto final llamado Éxodo, en el cual el coro acercaba lo que había sucedido en escena al espectador, llevaba al espectador a que pudiera reflexionar acerca de lo que había visto. Estamos viendo la parte estructural de la mesa, en donde se nota que está prensada y los medios de unión que se vieron en los planos están incorporados, en este momento no se ven, pero están incorporados en este sector. Hay tarugos y lengüetas o tarugos en los costados. En el próximo bloque de Familia de Palabras, trabajamos la madera con la técnica de marquetería para darle el toque final a la mesa. Seguimos con Familia de Palabras.
Luego de cortar la tabla y lijar los cantos, ya podemos darle terminación a la madera de la mesa. La mesa, en este momento, está sujetada por prensas y encolada con adhesivo vinílico. Un elemento noble de construcción. Una persona que no sabe jugar al fútbol. La madera es la materia prima del árbol, es lo que es el árbol. Algo para construir. En España, coloquialmente, se llama la madera a la policía. La madera es una sustancia de origen vegetal que se extraen de árboles que pueden ser de fronda o pinos. La madera es imprescindible porque es un bien que se extingue, que se termina, pero en realidad lo imprescindible es que aprendamos a reciclarla. Cuando era pibe, en el colegio o en el barrio, cuando un tipo era muy malo decíamos es de madera. Entonces, cuando jugábamos, no sé, en la esquina o en la canchita del colegio, al de madera o lo mandábamos al arco o lo dejábamos afuera, porque era de madera. En cambio ahora, cuando hay un pibe que es muy bueno, se dice, este pibe tiene buena madera, puede llegar. En el proceso decorativo de revestimiento de la madera se utilizan paños de caoba armados con cinta, filetes en palo rosa, se arma como si fuera un rompecabezas en un sistema decorativo que se llama resca cerrada, que cierra en forma de rombo y se va uniendo con papel engomado. Este revestimiento se coloca sobre el cajón o los costados y se enchapa con cola vinílica. Una vez prensado, forma parte del propio cajón, faltando nada más que el refilado, el rasqueteado y el lijado. Puede servir para todo tipo de construcciones, tanto de muebles, estructuras de casas, naval y todo elemento que pueda ser manejable o industrializable con dicho producto. Es un material noble y sagrado, es el material del que se hacen las cosas más lindas, como las cunas, los arcos, las flechas, los barcos, los aviones antes eran de madera, las cabañas, los muelles, las cañas de pescar, sirve para todo. Yo creo que con un jugador que es de madera se puede hacer algo bueno, porque se le puede enseñar, puede entrenarse si es que tiene ganas de hacerlo, puede tener buenos profesores. Se aprende de grande, se puede enseñar a pegarle a la pelota, a definir. Es cierto que tenés que traer de la cuna algo importante, pero yo creo que uno de madera también puede aprender y a lo mejor el día de mañana también podés decir, este tipo tiene buena madera.
es importantísimo el tema del pulimento. Eso es lo que da al trabajo la terminación excelente para ser aplicado un lustre o un revestimiento de cualquier tipo. Si no está bien pulida, no absorbe de la misma calidad la tinta o los lustres. Los lustres sirven para recubrir e impermeabilizar de todos agentes atmosféricos o líquidos o cualquier cosa que uno apoye sobre la mesa, no se marque ni perjudique la veta en el tiempo. Yo la madera la encuentro en la basura, en la calle, en las zonas de construcción, en los lugares donde la gente no encuentra nada. Yo ahí busco la madera y la encuentro. Son infinitos los tipos que existen, según la zona del globo donde crecen. Desde el Ecuador hacia los polos y aún en el mismo Ecuador, las variedades son similares, pero a su vez son diferentes. Pueden ser duras, semiduras, blandas, pueden ser decorativas, pueden ser de refuerzo. Es infinita la cantidad de maderas y tipos y especies que hay. Estos son diferentes tipos de maderas. Podemos hablar de maderas macizas y maderas en chapas. Si bien es el mismo producto, está trabajado en forma diferente. La madera en chapa tiene entre 8 décimas y 1 milímetro de espesor. Acá estamos viendo rodajas de madera, que es un corte transversal del árbol, en donde se ven los anillos de crecimiento. Acá vemos una enfermedad que se llama corazón rajado o deformado. Estas son maderas de tipa y de eucaliptus. Acá encontramos una serie de variedad de chapas que van desde las reconstituidas hasta las naturales. Hay madera de primera calidad y madera de no tan buena calidad. Cuando era pibe, yo me acuerdo que había potreros, había casas que se derrumbaban y armábamos la canchita. O como no había tanto tránsito, se podía jugar allá en los adoquines con la pulpo. Y se aprendía, la verdad que salían buenos jugadores. Bueno, todas las maderas sirven. Las palabras, desde hace miles de años, permiten comunicarnos, hacernos entender. Entre todos las transformamos con el uso, y así las palabras adquieren nuevos significados. Pero, ¿de dónde viene cada término? ¿Sabemos por qué usamos las palabras que usamos? En Familia de Palabras, llegó el momento de conocer la opinión de los especialistas. La palabra tabla viene del latín tabula, que significa pieza delgada de madera. Para un carpintero o para una maderera, tabla debe tener específicamente menos de 5 centímetros de espesor y más de 10 centímetros de ancho. Si no, sería un listón, un tirante, un taco, distintos cortes de madera. También es la valla que rodea la Plaza de Toros. En la antigua Roma, tabla o tablilla fue efectivamente los primeros periódicos, se colgaban en la plaza central para que el pueblo esté notificado de las novedades del foro romano. Tabla también es una lista de cosas de una misma categoría, por ejemplo, el índice de un libro, y también el ordenamiento de valores numéricos, por ejemplo, la tabla de multiplicar, la tabla periódica de los elementos. La palabra canto la utilizamos con dos sentidos diferentes que también tienen dos orígenes diferentes. Por un lado, la derivación del latín cantus, que significa canto, canción, y por el otro lado, del griego cantos, que significa arista o esquina, con el que designamos el borde más estrecho de un objeto. Por ejemplo, la arista o esquina de un adoquín o el borde de una mesa. El término madera deriva del latín lignum, que significa árbol y madera. Se refiere a la parte fibrosa del interior del tronco, debajo de la corteza, particularmente de los árboles, y es uno de los principales materiales de construcción. Decimos también de buena o de mala madera
para referirnos a buenas o malas personas, en referencia a la calidad humana de ellos. También decimos que alguien es de madera cuando una persona comete torpezas. En el proceso final se nota el trabajo de guardas, de rescas en forma cerrada, o sea, en forma de rombo, el revestimiento en forma de ángulo y las guardas en caoba. Esto forma parte de la tapa y este caso forma parte de los cajones. Es un diseño clásico, pues tiene ángulos que si lo vemos como ángulo es un ángulo, pero si lo vemos como una letra es una L, representando la época de los Luises. Esta es la mesa terminada, en donde podemos ver el trabajo de malletes que unen los cajones. Los herrajes son clásicos en bronce. Cerramos, Diego. Cerramos. Hoy conocimos una nueva familia de palabras, donde aprendemos todo sobre los términos del mundo de la construcción, definiciones, vínculos entre los términos y cómo se utilizan en distintos ámbitos. Familia de Palabras, el programa donde conoces el lenguaje de la construcción.